hablemos de la tragedia en el Estadio Monumental, el anuncio del gobierno sobre el fin del plan Estadio Seguro, que ha reactivado el debate sobre cómo enfrentar la violencia en los recintos deportivos. El senador de Demócratas, Matías Walker, es uno de los parlamentarios que ha liderado, impulsado conversaciones sobre control de la violencia en los estadios desde hace mucho tiempo. De eso, también de política, y queremos conversar con él a esta hora. ¿Cómo está, senador Walker? Buenos días. Hola, Verónica, Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal, senador? Ya. ¿Y ahora qué? Se acaba el Estadio Seguro, pero ¿seguimos igual? Porque da la impresión de que la intrascendencia de Estadio Seguro venía de hace rato, ¿no? Sí, absolutamente, lo habíamos dicho hace años, Rodrigo, y en este mismo programa. Estadio Seguro era un programa dentro del Ministerio del Interior, ahora de Seguridad, sin mayores atribuciones, sin gente con mucha expertise en el ámbito de seguridad, y se necesita reemplazar, a mi juicio, en el mediano y largo plazo por una Agencia Nacional de Seguridad en los estadios que trascienda los gobiernos de turno, con una visión de largo plazo, con expertos en seguridad, que utilicen información de la Agencia Nacional de Inteligencia y que enfrenten las barras bravas como lo que son, una expresión de crimen organizado, porque está asociado a delitos como homicidios, secuestro, narcotráfico, y de ahí que yo planteé el año 2023 la necesidad de aplicar la nueva ley contra el crimen organizado también a las barras bravas donde se cometen delitos. ¿Pero qué diferencia haría, senador, tratarlas como crimen organizado, como organizaciones criminales? La ley que aprobamos el año 2023 establece que si dos o más personas, Verónica, se organizan para cometer crímenes, en este caso homicidios, secuestros, narcotráfico, extorsiones, lesiones graves, como las que ocurrieron incluso en la barra Universidad Católica hace algunas semanas, para no hablar solamente de la Garra Blanca o los de abajo. ¿Se acuchillaron ahí en el estadio? A cuchillazo limpio, yo estaba en el estadio, lo vi. Bueno, esos son penas de crimen, que tienen penas de 5 años y un día. ¿Qué es lo que hace la ley contra el crimen organizado? Dotar a las policías y al Ministerio Público de técnicas especiales de investigación, utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, poder infiltrar las barras desde adentro, poder detener a sus cabecillas, aplicar penas efectivas privativas de libertad, obviamente que nunca más entren a un estadio los derechos de admisión. Y eso tiene que ir acompañado con las medidas que le faculta la ley al organizador del espectáculo a ampliar hace mucho tiempo que no se ha hecho la inversión en tecnología, reconocimiento facial, torniquetes, control biométrico al ingreso a los estadios. Ahora, perdón, con todo eso, ¿qué asegura que de todas maneras estos piños atomizados en muchos lugares, no solo del estadio, del país, digamos, finalmente terminen operando igual, tomándose las micros, camino al estadio, atentando contra el metro, robando los autos, amenazando, organizándose para reventar los accesos? Porque, en rigor, si los consideramos organizaciones criminales, ¿por qué no perseguir, detener, desarticular, hacer una pega más de fondo, de inteligencia, o el costo político de eso es muy alto? No, absolutamente, Rodrigo, y yo creo que tocamos fondo y pasamos de la romantización de las barras, de hablar del barrismo social. Yo recuerdo además diputados de la UDI que acompañaban a líderes de la Garra Blanca a presentar recursos de protección al Palacio de Tribunales, para no hablar solamente de un sector político. Y por eso es que la ley actualmente establece dos cosas, referente a tu pregunta, que me parece muy pertinente. Primero, que son delitos asociados a la violencia en los estadios, todos aquellos delitos que tengan relación con un espectáculo de fútbol profesional, no solamente lo que se produce dentro del estadio, no el perímetro, sino que con ocasión. Y ahí está el secuestro de buses y una serie de delitos conexos. Segundo, la ley actual establece una responsabilidad por el organizador del espectáculo y para los representantes legales de los clubes, que son solidariamente responsables por los hechos de violencia y también por el descuido inexcusable o la negligencia que han empleado en el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. Y esas sanciones también tienen que ejercerse, porque es la única manera que terminen los vínculos entre los clubes y estas asociaciones criminales.
En este marco, senador, ¿cómo ve usted esta exigencia que podría o debería haber para la NFP de que el registro de hinchas sea, no sé, por ley? Eso es fundamental, Verónica. Ahora, yo soy autor de la indicación para que el Registro Nacional de Hinchas esté establecido por ley. Pero le voy a decir una cosa, y se lo dije a Pablo Milat, no es necesaria una ley para establecer el Registro Nacional de Hinchas. ¿Por qué? Porque hoy día los clubes tienen el derecho a admisión. Segundo, porque la Ley de Protección de Datos Personales establece que bajo el consentimiento de quien se enrola en el Registro Nacional de Hinchas y con una finalidad de seguridad se puede utilizar la base de datos personales. A mí me consta que el director del Registro Civil se reunió el año pasado con la directiva de la NFP y le ofreció proporcionar toda la base de datos al amparo de la nueva Ley de Protección de Datos Personales a la NFP para implementar este Registro Nacional de Hinchas, que ya se estaba implementando como plan piloto. De hecho, sí, yo que voy al fútbol, frecuentemente me enrolé. Es un trámite que dura 2 minutos, uno sube la cédula de identidad, se hace el reconocimiento facial y uno queda habilitado para entrar al estadio. Quienes no están habilitados, obviamente, son las personas que tienen prohibición de acceso. Ya, sumémosle los controles biométricos, los anillos de seguridad, pero le insisto, si estos tipos siguen organizándose como de manera outsider, por así decirlo, da la impresión de que nadie los controla, digamos. Bueno, es que por eso mismo es fundamental, Rodrigo, tratarlos como crimen organizado, utilizar agentes encubiertos, infiltrar estos piños de las barras, que no son tan numerosos, pero entre ellos tratan de hacer demostraciones de poder, porque eso supone el monopolio del tráfico de drogas dentro de algunas barras bravas y la posibilidad de cometer otros delitos. Sobre lo mismo, sobre la ley de crimen organizado que está vigente hace 2 años. Sobre esas muestras de poder, ¿qué le parece que se haya suspendido el Superclásico del domingo? Porque me parece una mala señal. De nuevo, en medio de una amenaza, la autoridad, no quiero decir agacha el moño, pero más o menos. Sí. Yo me quedo, Rodrigo, con la primera reacción que tuvo el ministro Luis Cordero, que dijo el clásico no se suspende porque eso sería darle la razón a estas personas, además que públicamente estos autodenominados voceros de estos piños pidieron suspender el partido. Se suspendió igual. Y se suspendió igual porque el informe de Carabineros fue negativo. Yo entiendo al ministro, porque si el informe de Carabineros es negativo ya y el ministro no puede hacer nada, el delegado presidente. Pero no me gusta la señal, porque finalmente se perjudica a 45.000 hinchas que habían comprado su entrada, muchos de ellos viajando de región. Acá las sanciones tienen que ser individuales. Me parece bien que se identifique a 18 personas, a 20 personas y se les aplique prohibición de acceso por 20 años, y eso demuestra que la ley otorga esa facultad al organizador del espectáculo. Lo que pasa es que esas facultades tienen que ejercerse. Muchas veces los dirigentes de los clubes actúan por miedo. Miren lo que pasó en Iquique. Los hinchas, para no hablar solamente de los clubes de la capital, algunos barristas invadieron la cancha y fueron a amenazar al presidente de Iquique a su casa. Sí. Y el presidente de Iquique dice, ¿sabe que yo tengo que vender el club? Porque tengo que proteger a mi familia. Entonces, esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando. Es crimen organizado y tenemos que enfrentarlo como tal, y así yo lo vengo sosteniendo hace 2 años. Oiga, y hacer que los estadios sean infraestructura crítica, de modo que militares puedan colaborar en el control, como se ha planteado este fin de semana, de hecho. Sí, eso, Verónica, es absolutamente posible al amparo de la Ley de Infraestructura Crítica que esperamos sacar muy pronto en el Senado. Ahí ha estado una discusión en la Comisión de Defensa porque tiene que ver también con la regla del uso de la fuerza. Es perfectamente posible considerar a los estadios dentro de la infraestructura crítica y en determinadas situaciones darle atribuciones a las Fuerzas Armadas con su capacidad logística, como se ha hecho en la macrozona sur y también en la frontera norte del país. Qué manera de demorarse en sacar infraestructura crítica de la RUFA, ¿eh? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía eso? Bueno, estaba dentro de la agenda del Fast Track legislativo de 31 proyectos. El Fast Track lento. Ya había una discusión dentro de los miembros de la comisión. A mí no me gusta hablar mucho de los tiempos de las comisiones que yo no participo, pero obviamente hubiésemos querido, como mesa del Senado que entregó su mandato hace 2 semanas, que infraestructura crítica y regla del uso de la fuerza ya fueran aprobadas. Oiga,
¿Hay pacto parlamentario con Chile Vamos, entre demócratas y Chile Vamos o no, senador? Hasta ahora no, tenemos candidata presidencial que es Jimena Rincón, está recorriendo el país. Yo creo que hay una alternativa para, de alguna manera, convocar a ese electorado de centro que está huérfano de representación, huérfano de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Particularmente, yo vi la encuesta de este fin de semana, Rodrigo, y si Janet Jara o Gonzalo Vinter ganan la primaria de la izquierda, del oficialismo, yo creo que se abre una gran oportunidad para el centro. Hoy día con Chile Vamos no tenemos acuerdo, ni programático, ni presidencial, ni parlamentario, como lo ha dicho nuestra candidata presidencial, Jimena Rincón. Pero lo están buscando, al menos el parlamentario, porque ir a primarias presidenciales ya está descartado, ¿no? No cumplen ustedes con los requisitos legales para inscribirse. Nosotros nunca hablamos de primaria. En el acuerdo del Consejo General de Demócratas, nosotros programamos a Jimena Rincón y mandatamos a la directiva para abrir acuerdos con otras fuerzas políticas que no pertenezcan a los extremos. Por extremos me refiero a Kaiser, me refiero a CAS, me refiero al Partido Comunista, al Frente Amplio, a los que niegan las vacunas y a los que niegan las dictaduras. Y jamás hablamos de primaria y no mencionamos la palabra primarias con Chile Vamos. Hoy día tenemos una candidata presidencial que está desplegada por Chile, nos falta constituirnos en 3 regiones, Magallanes, Los Lagos y Los Ríos. ¿Cuál es la fecha para constituirnos? Junio, porque queremos llevar candidatos a parlamentarios en esas regiones, probablemente con la reforma del sistema político. Todos los partidos que estamos en esta situación, empezando, y algunos que llevan mucho tiempo, como el PPD, Bópoli, la propia Democracia Cristiana, van a tener que obtener un número mínimo de diputados para seguir existiendo legalmente. Oiga. Y ese es nuestro principal objetivo. Ya, habrá, a ver, no, Jimena Rincón va a llegar como candidata hasta noviembre, senador Walker, entonces, ¿esa es la idea? ¿O finalmente esta es una candidatura que está planteada para negociar cupos parlamentarios? Por ahora se está desplegando por todo el país, está entregando sus propuestas. Esto lo va a determinar la ciudadanía, Verónica. Usted sabe que estas cosas son tan dinámicas. Hace 4 años, a esta altura, los favoritos eran Daniel Jadot y Joaquín Lavín. Imagínense cómo es de dinámico los ciclos electorales. Yo confío harto en la capacidad de Jimena Rincón para desplegarse por el país con sus propuestas programáticas, buscar ese electorado de centro. Ya, y usted dice que a ese centro, o a ustedes, se le abre una puerta en caso que gane Jara o Vinter la primaria oficialista. Pero absolutamente. ¿Y en ese centro negociar parlamentarios también con la Democracia Cristiana es una posibilidad o ahí no hay ninguna, senador? Lo que pasa es que lamentablemente yo escuché que a los parlamentarios, mi querido ex partido de toda la vida, la Democracia Cristiana, le quitaron el piso a Alberto Undurraga, porque Alberto había planteado una cosa que era inteligente. Decía, bueno, hagamos 2 primarias, uno de la ex concertación y otro de la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Sí, pero los propios colegas le quitaron el piso, entonces duró re poco esa propuesta. Entonces veo poco espacio para avanzar por ese lado. El senador de Demócratas, Matías Walker, esta mañana aquí en Cooperativa. Muchas gracias. Rodrigo, Verónica, muchas gracias. Muy buenos días, que tengan senador. buen día. Buen día.